amor me ha librado del terror, camino a tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Es una casa llena de su bien, aquella familia que yo anhelo tener. Él me entregará, nadie lo va a detener. Y yo podrá defender al poderoso Jehová. Su promesa me cumplirá, lo que ha hablado eso será. No tengo duda, voy a conquistar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar, destinado para impactar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar, destinado para impactar. Llegó la luz de Jesús y las tinieblas se llevó. Me ha llenado de su amor, me ha librado del terror, camino a tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Es una casa llena de su bien, aquella familia que yo anhelo tener. Él me entregará, nadie lo va a detener. Y yo podrá defender al poderoso Jehová. Su promesa me cumplirá, lo que ha hablado eso será. No tengo duda, voy a conquistar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar, destinado para impactar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar, destinado para impactar. Al poderoso Jehová. Su promesa me cumplirá, lo que ha hablado eso será. No tengo duda, voy a conquistar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar, destinado para impactar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad la tengo en Jehová. Soy destinado para impactar. ¿Quién podrá detener al poderoso Jehová? Aleluya, aleluya, qué hermosa alabanza. Dios bendiga a mi coequipera aquí en este camino de hermoso de predicación del Evangelio, mi hija María José. Que Dios trajo este tiempo aquí para ayudar y ser de ayuda para avanzar en este proyecto del corazón de Dios. Una familia. Dios es Dios de familia. Iglesia Jesucristo en Llegó la luz de pastora Jesús y y la la tiniebla se llevó. una iglesia con diseño de Dios. Me ha llenado de su amor, me ha librado del terror, camino a tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Es Aleluya. una casa llena de su bien, aquella familia que yo anhelo tener. Él me entregará, nadie lo va a detener. Y yo podrá defender al poderoso Jehová. Su promesa me cumplirá, lo que ha hablado eso será. No tengo duda, voy a conquistar. Mi destino es la gloria, la prosperidad, la felicidad.
naceremos. Cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da un propósito, como óptimo, no la cederé, me pertenece. Y dijo, como dice el capítulo 1, dice que aunque su comienzo fuese pequeño, su futuro sería como el universal de 42. Él dio, porque él dijo, yo veré con mis ojos como el Señor me levanta del polvo, porque mi Redentor vive. No la verá otro, la veré yo. Y esa es la palabra que dice también el Salmo 27 de David. Hubiera desmayado si no supiese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra viviente. Es mi realidad. ¿Sí? Cristo tomó posesión de toda la tierra para que viviésemos eso. En la ascensión el Señor nos dio un mandato y era que Dios estamos destinados a impactar. ¿Por qué? Porque dice el Señor en Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Por eso hay que predicar el Evangelio a las criaturas. Y al que creyere y fuere bautizado, creyere y fuere bautizado, será salvo. Así que este plan hay que cumplir. Mas el que no creyere será condenado. Hay pasos de fe y hay pasos de ordenanzas. Esta es una ordenanza para ser parte de un pueblo y linaje bendito, que por la gracia, como un pueblo no lo recibió, por su gracia vino a nosotros. ¿Qué éramos? No éramos los sabios, éramos los perdidos del mundo, pero su gracia nos alcanzó. Amén. Por eso tú y yo, cuando el Señor te llama y tomó un tiempo de preparar discípulos para hacer expansión de las aguas en toda la tierra, Rakataba y Sharabai, para que creyésemos y fuésemos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para ser salvos. Mira el valor de la salvación, y es que Cristo pagó un precio, un decreto de vida, está hoy en nosotros, pero esto no es para todos, una invitación. Pero el que la recibe, pues entra a la casa del Padre. Pero si no la recibe, sigue siendo criatura. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No hay otro nombre. Como dice Juan 3:31. Hay un solo nombre entre el cielo y la tierra que intercede y está a la diestra del Padre. No habla de otro. Y es el que nos salva. En el nombre de Jesús. Es al único que tiene todas las obras de maldad. Todo lo que se mueve le teme a un nombre. Solo un nombre que tiene la autoridad del Padre. Y no porque el Padre se la gana. A precio de sangre. Por eso tú y yo tenemos que confesar ese nombre. Por eso dice en Apocalipsis y dice en la Biblia que solo entrarás a esa invitación divina y será parte de un pueblo especial. Aquel que doble su rodilla y confiese con su boca que Jesús es el Señor. Amén. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay que hacer un, hermano, en esta ordenanza, dice el Señor, que es tanto el poder del reino de los cielos, que está en Cristo Jesús, y que nos sella a través del Espíritu Santo, que nos hace parte de un pueblo, un remanente. Un remanente es unos pequeños, y que entrarán y escogerán la puerta estrecha que te sigue, que significa seguir a Cristo. Amén. Y hay algo que me llama la atención, que habla de la ascensión, que en el versículo 19, y el Señor después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Por eso Cristo reina y está a la diestra del Padre. Él cumplió con lo cual hizo, vino a hacer su obra, la cumplió y ascendió. Él bajó y subió, más nadie, solo él. Amén. Y dice que entonces llegó la obediencia de los discípulos, y ellos saliendo predicaron en todas partes. No predicaron en una sola parte, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando
la palabra con las señales que le seguían. Amén. Quiere decir que si estoy predicando en este momento, el Señor está a mi lado, me está ayudando y está confirmando esta palabra porque es de su corazón y la ha puesto en mi boca. Amén. Démosle la gloria a Dios. Entonces, miramos que esos discípulos salieron y Él siguió y está aquí con nosotros. ¿Y cómo sabemos? Pues la iglesia se mueve con la guía del Espíritu Santo. Cuando el Señor le da esa autoridad a su iglesia, es para predicar el Evangelio del Reino de los Cielos, del poder del Padre, del Abba Padre nuestro. Amén. Y tú te das cuenta que el Nuevo Testamento nos habla del poder del cielo y cómo se maneja nuestro reino, al que tú y yo servimos. Cuando recibimos a Jesús, somos parte de un ministerio universal, somos ministros, sacerdotes, reyes, una grey, un rebaño y ovejas del prado del Padre nuestro, de Jehová Rohi. Amén. Y Sharrakataba y Sharaba. Pero algo tan bonito que dice en Lucas 1:35, ¿cómo va a ser la venida del Señor? ¿Cómo va a ser si yo no tengo, Dios trabaja comienza desde las cosas imposibles? ¿Cómo lo va a hacer? Dice María. ¿Cómo voy a tener un hijo si no te conozco, varón? ¿Cómo va a ser algo? ¿Cómo va a abrir el mar? ¿Cómo va a abrir el río? ¿Cómo va a venir esa respuesta? Pues a través del Espíritu Santo. Toda respuesta del mover de Dios es por medio del Espíritu Santo. Entonces, Él le dice todo, las promesas, todo cómo va a ser, cómo va a suceder en Lucas 1, que dice que el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Él vino, pero ya se murió. Pero es algo con una palabra que dio inicio a lo que yo leí antes. Él vino, pero luego fue al Padre. Vino a nosotros con una palabra de paz y de la voluntad del Padre a todos los hombres, de su buena voluntad. Amén. Y entonces el ángel le describe cómo será nuestro Señor Jesús, cómo será, para qué, el propósito de quién es hijo. Y el ángel comienza a hablarle y habla de la grandeza de Cristo. Este será llamado el Hijo de Dios Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por eso, hermanos, dice que David será su padre. Por eso estamos hablando de la paternidad tuya y la mía, es en Cristo Jesús. Pero hay hombres que dieron paternidad. ¿Por qué? Porque supieron obedecer a Dios. Lo hizo Abraham, lo hizo Jacob, lo hizo Isaac, lo hizo Jacob, lo hizo el rey David. Al que Dios llama tiene paternidad de Dios. Y al tener la paternidad de Dios y el ungimiento de Dios, Él sigue los caminos de Dios. Por tanto, los pasos del ungido de Dios no pueden ser tocados. Faraón trató de tocar un paso del ungido de Dios, pero quedó en los abismos y nunca más lo vieron. Quedó en la historia que Dios lo derrotó. Mostró toda su gloria sobre él, sobre sus ejércitos y sobre su reino. Lo derribó. Todos esos reinos que han atacado al pueblo de Dios han perecido. Están llamados a perecer. Pero nosotros a vivir por medio de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Entonces el ángel comienza a hablarle como cuando Dios te llama, me llama, y como llamó a Moisés, dijo, esto va a ser así. A cada uno de los que Dios llama le dice, este es un diseño, lo quiero así. Pero cada paso de fe tuyo y mío nos va mostrando el diseño, y a veces nos maravillo y nos maravillamos, como dice el rey David. Estoy maravillado, yo estoy maravillada. Porque las dimensiones universales, eternas, tienen un propósito cuando Dios las trae a la tierra. Es un pensamiento, un consejo, un plan de Dios. Qué gloria es saber que pertenezco a un Padre eterno, a un ejército universal celestial, que tiene una espada y una vara que no falla, por medio de la fe. Amén. Y entonces miramos que en el libro de Lucas capítulo 1, el ángel comienza a hablarle y dice, ¿cómo será eso? O sea, ella mostró en su pensamiento, estaban los imposibles, aunque el ángel y la visitación estaba ahí con ella. Amén. Yo pues no conozco, varón. Dios nos dio un diseño de lo grandeza y de las cosas sin límite que vendrían a su vida y quedaría inscrita aquí ella como una mujer obediente, pero era un soldado para traer un propósito. Así que todo lo que Dios llama, todos los que están en el rey son santos.
pero solo hay uno entre el cielo y la tierra y se llama Cristo. Amén. Cada uno de los que Dios llamó y usó es un soldado de Dios, de un reino universal, un ministro, un rey príncipe que está sentado y que viene de lugares celestiales. Cuando Dios te deposita en un vientre es porque Él te ha traído, conoce tu nombre y dice: esta estrellita la voy a poner aquí en el vientre y va a hacer lo que yo deseo. Y Sharrakatabae. Entonces el Señor, el ángel le dice, el versículo de ¿cómo será esto? ¿De cómo lo vamos a hacer? No sabemos, pero Dios lo va a hacer. Simplemente toca ir escuchando su palabra, su diseño, nos lo va mostrando hasta llegar al propósito. Porque ten la seguridad que Dios me mostró cuando iba, hace 7 años. Desde niña me dijo todo, aún antes de nacer le veía, Salmo 139. También se lo dijo Jeremías. Yo no sé hablar, pero no me importa. Pero Él te plantea antes de nacer. Somos árboles del planteo de Dios, plantados para dar una sombra en un lugar, dar frutos en un lugar y permanecer en su presencia, y que las aguas de los ríos que fluyen del santo templo, esa puerta se abre para regar nuestra tierra. Amén. Tu destino, y cada persona que está aquí en los Hebreos 11, cada persona que es parte de este ministerio del llamado y como oveja del Señor, estamos destinados para impactar. Todos. Pero solo hay que tener un corazón dispuesto. Amén. Entonces miramos que en el versículo el ángel responde, versículo 35 de Lucas capítulo 1. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Salmo 91. Está la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, versículo 21, de 22 al 27. Al final del 27 dice que el nombre del Señor tiene que estar en nosotros, sobre nosotros. Por lo cual también será el santo con mayúscula, el santo ser que nacerá. El santo es el Cristo, el ungido, Jesucristo. También el santo ser que nacerá está con ese mayúscula. Será llamado Hijo de Dios. Es lo único que tú y yo tenemos que tratar de buscar. Cristo vino, enviado, cruzó, hermano, el universo para venir a impactar la tierra, impactarnos nuestra mente, romper estructuras, ganar nuestro corazón y hacernos ver de dónde procedemos. Nuestra corona, nuestra diadema y corona está en las manos de Jehová y no la podemos poner al mundo. Por eso vino a pagar un rescate en victoria. El mundo no va a entender, el mundo no lo entiende porque está ciego, pero lo que Dios le abre los ojos, eso sí entiende. Por eso tenemos que predicar con denuedo. Por eso nuestra corona no es para decir que soy príncipe, soy soldado. Pregúntale a todos los príncipes de aquí que Dios amó, comenzando con Jesús, los procesos. La has probado, hermano. Me va a decir: quiero oír plata. Dame, sí, hijo de Dios, dame la plata. Dios, arregla tus caminos y que se despierte tu espíritu. Y Sharrakataba y Sharrababae. Porque estamos llamados a florecer. Dice el Señor que nos ve como esas varas, que si no estamos dentro de su tienda y aún en su presencia no florecemos, es porque estamos en nuestros vanos deseos. Porque en la tienda del Señor todos debemos florecer, como dice el Salmo 92. Pero el florecer no es como te lo pinta el mundo. Tu florecer es tener a Cristo en tu corazón. Y Sharrakataba y Sharrababai. Y dice: porque no hay nada imposible para Dios, versículo 35. Miramos que todas las cosas imposibles para la gente, que para aquellos que Dios llamó, Dios las cumplió todas uno, como dice Josué: cuida tu alma, porque el Señor cumplió cada una de sus palabras. Yo no sé ustedes, del capítulo 24, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Cuando tú haces un voto, ¿qué tengo que hacer para salvar? Aunque no entiendes ese paso de fe, tu paso de fe,
ese paso de arrepentimiento y declarar, como le dijo el Señor a la samaritana, has hecho de todo, buscado maridos. Y en este caso lo podemos hacer literalmente así, pero Él les dijo que has andado a todos los lugares y que has acostado con todos. Todos son los dioses. Practicaba hechicería, fornicación, brujería, quemaba niños, tenía altares de dioses y buscaba amor donde no lo había. Cuando entonces Jesús, ella estaba escrita en el cielo, y dice, este negocio es entre ellos. Cuando Dios te llama, te deja solito. Cuando Dios te va a buscar, te pone como a David, con las ovejas solo aparte. Pero el día que Dios te prepara la mesa, nadie se puede sentar si tú no te sientes. Porque al que preparó Dios fue a ti. Qué hermoso. Estás viendo que Abraham entendió eso. Abraham, cuando Dios vio que Abraham estaba amando más a Isaac, le dijo, dámelo. Cada vez que tú entregas todo a Dios, Dios te multiplica en bendiciones y das un fruto. ¿Por qué? Porque tu fe es probada. Será multiplicada y fructificada. Porque Dios no va a depositar algo en odres que están dañados. Se derrama, se estalla. Pero Dios quiere que ese vino, y Dios quiere que ese aceite que está en su vasija, o que esa harina que está en tu tinaja, sobreabunde. Amén. Mi destino es mostrar la gloria. Amén. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No es un poder del hombre, es un llamado de Dios. Aquí hubo un llamado como lo llamó Abraham, Isaac, Jacob. Aquí todo lo que Dios llama, unge. Y la iglesia ya tiene que caminar llena del poder del Espíritu Santo. Se habla del Espíritu Santo. Se habla aquí del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo, para nacer la iglesia de Cristo tenía que venir un Pentecostés. Y la gracia de Cristo fue darnos esa ayuda y esa guía que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Viene cuando Dios comienza a interrumpir un tiempo, comienzan a pasar cosas hermosas, temibles, terribles del mundo, pero hermosas y maravillosas de la mano de Dios. Para que todos reconozcamos y volvamos el rostro al reino que pertenecemos. Volvamos a casa, al Padre nuestro, que nos viste y nos abraza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos da su anillo, que es el Espíritu Santo, nos sella como. Y entonces el manto es restaurado y nos envuelve en el manto con el que te vistió, como vistieron a Jesús con sus pañales. Y Dios no te va a dejar desnudo porque nos ama. Amén. La buena voluntad de Dios, Lucas 2 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. El hecho de que Cristo haya venido aquí a la tierra es una buena voluntad del Padre. Por eso Jeremías 29:11 habla de esa buena voluntad que nos abre los ojos, nos despierta. Y entonces se lleva a toda tiniebla. Porque Cristo vino a arreglar la casa del Padre. Pero Él miró a otro lado. Y la consolación para nosotros, llegó la consolación. Cristo nos amó. Y entonces nos trajo a la presencia del Padre. Él murió, pero yo no puedo hablar de la muerte. Yo hablo de vida. Y se llama victoria en Cristo Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Él hizo como inicié, que está sentado a la diestra del Padre. Como Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Hermano, Dios nos sorprende. Hay cosas, gente, que están en bien malos caminos, pero también están destinados para impactar. Pablo imaginaba que seguía la ley, pero no sabía que estaba destinado para impactar. Iba haciendo daño, iba haciendo mal. Por eso Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo no conocía el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Pero en el diseño, Dios, que le mostró los 3 años que estuvo en el desierto, le mostró que estaba destinado para impactar. Lo bajó del caballo, hizo un tiempo donde Dios va a ser llamado de personas que tú menos imaginabas para impactar. ¿Por qué? Porque solamente un hombre tan preparado como Pablo, Dios cayó la boca de leones. Y Sharrakata, el primero que cayó fue a Pablo, pero después lo puso a hablar.
Y Sharrakataba. Por eso tú y yo, hermanos, estamos llamados y destinados para impactar. Hay una palabra que dice aquí, diadema y corona en las manos de Dios. Amén, que está en el Salmo. Y Sharrakataba. Diadema real representa nuestra nueva identidad y honor que Dios le da a su pueblo. Dejarán de ser desamparados, desolados, para ser Yeshiva y Beula, para ser un deleite de Dios, para Dios y desposada por Él. Tú y yo, cuando recibimos a Jesús, somos un deleite porque ansiamos su presencia. El pueblo de Dios no es flojo, el pueblo de Dios es activo. Si te das cuenta, Pablo era un hombre, pero dejó todo por seguir a Cristo. Que se dio movimientos para predicar la palabra. A veces las personas piensan que trabajar y gastarse el tiempo y ganar dinero y decir yo hago esto, yo esto, cuando debemos darle la gloria al gran yo soy y servir en la empresa del reino donde estés, si estás en la empresa, en la oficina, donde quiera estés. Dios llamó hombres, llamó desde la reina de Saba, que vino a conocer de la sabiduría del Señor por medio del rey Salomón. Pero también ella llevó esa palabra allá, y cuando llegó un tiempo del Pentecostés, esa gloria, esa gracia también fue llevada allá por medio del eunuco, porque venía hablando de Isaías 53. Venía leyendo y no entendía el sacrificio de Cristo, hasta que Felipe le habló de Cristo. Hasta que Felipe impactó en su corazón. Y entonces el eunuco real que venía de enviado del reino de Saba, entonces dijo, ¿qué debo hacer? Por eso dice que es para el que cree. Hay corazones duros que a veces Dios tendrá que demoler, pero también habrá personas con corazón dispuesto. Entonces, así como demolió a Pablo, a Saulo, y entonces cuando Pablo conoció su identidad, entendió que había estado mal. Por eso él pagó un precio, porque a veces estamos llevando personas a perdición. Amén. Todo lo dice, sí permanece. Yo llevo 7 años, hermano, me han tirado piedra, me han llevado, pero aquí estoy de pie como el olivo verde en la presencia del Señor. Pero yo sé que yo estoy destinada para impactar. Yo y mi casa estamos destinados para impactar. Amén. Amén. Es una confianza inquebrantable en donde el Señor, sabemos de dónde proviene nuestra paz, en el que nos llamó. Amén. El dueño del universo nos dio todo, como hizo Job con Ruth, que le depositó en el capítulo 3 todo el pan. Pero después miró a esa mujer y entonces él no la amó por ser bonita, él no la amó porque era 60 años, él la amó porque era virtuosa, y todo el reino lo reconoció. Jesús no va a desposar a alguien que no sea virtuoso. Como dice el Salmo 93, nos conviene la santidad. Amén. Aunque estemos aquí, no somos de aquí, somos de la eternidad en Cristo Jesús. Dice que somos corona de gloria en las manos de Jehová y diadema real en la palma de la mano de Dios. Ahí nos tiene el Señor inscrito. Por eso nadie tiene esta misma característica, ni tu mano, ni el iris de tus ojos. Tenemos un sello que Dios conoce y solo Dios nos conoce a cada uno. Por eso cuando tú levantas tus manos, Él las está mirando. Las palmas de mis manos, como las palmas de las palmeras, se mueven para glorificar su nombre. Amén. Esa es la casa que tú y yo pertenecemos, mirando arriba, puestos los ojos arriba. Amén. Amén. Este simbolismo de la corona de gloria y de diadema real representa la nueva identidad y el honor que Dios le da a su pueblo. Dejarán de ser desamparados y desolados para ser Yeshiva Beula. Amén. Es una promesa que desde la restauración de Dios en nosotros, que somos valorados, exaltados ante los ojos del mundo, reflejando la gloria y la belleza de Dios. Tú y yo debemos ser el reflejo y la manifestación de Cristo para reflejar el reino que Dios pertenecemos. Hay personas que pelean por naciones, ejércitos que pelean por sus naciones, personas que pelean por su ideología.
Pero ¿cuánto cuesta? Por eso dice que pocos entrarán, porque mucha gente se avergüenza del Evangelio. Pero Pablo dijo en Romanos, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios y yo quiero tener de eso de Dios para servirle, porque estamos en un tiempo de servicio. Jesús no vino a decir soy el Rey de Gloria, siénteme en el trono, yo tengo aquí, se despojó para mostrarnos que tú y yo podemos despojarnos del mundo para que Cristo y tener las riquezas eternas de nosotros. Tenemos todo. En nuestro depósito está todo. Amén. Pero de ti y mí está mirar a nuestro reino. Somos soldados y la defensa, y somos aquellos que avanzamos porque pertenecemos a un reino y tenemos una bandera que se llama Jesucristo. Es el Señor. Jesucristo viene pronto. Jesucristo reina. Y Sharrakatá. Por eso somos ministros. No somos ministros para estar diciendo tengo tantas iglesias o tengo estas personas o en mi iglesia hay tanto. Somos ministros para preparar y enviar en el nombre de Jesús, como la iglesia de Hebreos 13 envió a Bernabé y a Pablo. Y enviaron a Silas y enviaron a muchos. Porque Jesús fue enviado. Y cuando Jesús nos habla de Marcos 16, a todo aparece que está enviando. Comenzó a enviar. Tú y yo somos enviados, somos diferentes. Tenemos un lenguaje diferente. Hablamos del reino que fuimos llamados. Somos luz. El mundo está en tinieblas, pero tú y yo somos la luz del mundo que dejó Cristo aquí, porque somos el reflejo de Él. Lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies, su palabra, es su palabra. Con su palabra hizo todo. Sabes, tú y yo, Dios coge. A mí me dicen, pero tú qué haces, hermano, si tú supieras. Entonces, a Jesús lo veían pequeño, porque no pertenecía, no se veía igual a la congregación. Jesús lo veían pequeño, ay, pero hijo, desde ahí se creció, lo conocemos. Pero era el Hijo de Dios. Dios, nadie puede estar contra la soberanía de Dios Altísimo, al soberano y único sabio Dios. Estaba la sabiduría en la tierra y muchos no se dieron cuenta. Pero los que dejó, le dijo, ya está, estuvo, pero vuelve. Por eso tú y yo cuando hablamos la palabra le declaramos a los aires, porque yo sé de dónde viene, yo sé lo que digo. Un día lo diré bien. Yo por eso amo y por eso gracias, Señor. Aún los ángeles quieren de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ellos no lo ven, nosotros sí. Pero están asignados para cumplir la palabra de Dios. Pero los ángeles libran batallas por ti, por mí, no para adorarlos a ellos, porque el mayor que ellos es Cristo. Mayor que está en el mundo es Cristo. Pero también tenemos que glorificar al Padre nuestro, que nos envía ayuda para ayudarnos en el avance de predicar su palabra. No estar aquí para solo guardarnos y estar en la casa escondidos, estar viendo televisión todo el tiempo. Tenemos una misión. Jesús la cumplió. Tú y yo estamos aquí. Y el que persevere a su llamado y verá la gloria en su totalidad. Y Sharaka, entonces estará en esa misión. Porque la gloria del Padre está sobre nosotros, el Espíritu Santo. Pero cuando tu casa se llena de su gloria, entonces tu vida y tu historia cambian. Amén. Eres esposa. La iglesia es la esposa del Señor. Y Él viene por ella. Él es el novio más. El libro de los Cantares habla de ese amor de Él por ella, como nos ve a nosotras y a nosotros, a todo el que le recibe. Porque ella no es criatura, ya pertenece a un pueblo. Y que entonces el enemigo en el camino va a tratar de hacerte desistir y decir, pero mira tu Dios cómo es eso, pero tú que salvaste mucho, sálvate tú. Pero Jesús no prestó atención ni puso sus oídos a oídos de hombre, puso sus oídos a la palabra del cielo. Amén. ¿Por qué te llama Dios a solas? Porque el que tiene que pelear la palabra que Dios te dio eres tú y soy yo. Y entonces en el camino, que te verán pequeño, pero Dios exalta al humilde. Dios tiene que prepararte en todos los procesos que te envía. Es para cuando Él te dé ese depósito, te acuerdes de que no fuiste tú fuera. Amén. Amén.
Démosle la gloria a Dios. Nadie puede tener al poderoso Jehová. Ya, esa fue porque... Hay una palabra que el Señor me regaló y me gusta mucho. Es que, ¿sabes? Dios quiere que otra palabra. Vamos a poner esa acá en el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Él la quitó, él sabe. Amén. Y entonces vamos mirando que el Señor, lo único que hicieron los apóstoles y los que ellos le hablaron de Jesús. Querían conocer ese nombre, que yo tengo que conocer a Cristo. En los evangelios hablan de él, pero las epístolas de Pablo también hablan de él, pero también las de Pedro, las de Juan y el Apocalipsis y la Revelación. Entonces tenemos que conocer que Él es sobre todo, como dijo Pedro, el amigo del esposo, que es necesario que Él menguara para que Cristo hiciera. Hay que menguar nosotros nuestra voluntad para que Él crezca. Y vamos a dar la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Vamos un momentito a la parte de Deuteronomio 8 para dar la palabra que el Señor me ha regalado hoy. Amén. Yo tengo que siempre te dar la palabra y una introducción al reino que pertenezco, para mostrarte por qué estoy tan enamorada, porque ser llamado ministro del Señor, un sacerdote, príncipe de Dios Altísimo, soldado de un ejército real universal por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Padre. Entonces vamos mirando aquí. Vamos a Deuteronomio 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caminamos bajo un pacto renovado en Cristo Jesús. Dios hace pacto. Cuando Dios te da una visión, cuando Dios te hace un llamado, el pacto está en el cielo, pero también está en el corazón. El pacto de Dios va a estar en el corazón. Entonces, por eso, como Noé fue obediente, Dios lo hizo visible ante todos. Amén. Pero también como el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob fue obediencia, estaba en el corazón de ellos. Por eso guarda tu corazón. Porque el que tiene que estar en tu corazón es el Dios celoso. Por eso el que debe estar primero, el Shema, debe estar escuchando. Por eso aquel que no entra la palabra de Dios en su vida está en otra parte, hermano. Por eso tenemos que orar por aquellos que sus oídos han sido tapados, silenciados como los dioses ciegos, mudos como los dioses que adoran, sea cual sea el Dios que adoren. Amén. Dice entonces aquí la palabra, Deuteronomio 8 me la dio en Bogotá cuando venía de regreso. Amén. Y me quedé, hermanos, tremendamente impresionada, porque el Señor dice, la buena tierra que has de poseer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. O sea, no dice un mandamiento, todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Amén. Pero en este caso, en una visión, el propósito y el diseño que Dios me ha dado, yo tengo que obedecer el diseño de Dios en mí. El diseño que puso Dios en mi casa. El diseño que Dios puso en mi corazón. Acuérdate que Abraham le dio un diseño. Que era amarás a Jehová tu Dios, la amistad con Dios. Sus hijos y todas sus generaciones hasta hoy en mí, a través de mis padres y en mí, es para que pase a nuestras generaciones. Porque cuando tú haces un voto a Dios, tú sujetas tus generaciones, tú cortas pactos que desconocías de tus padres, pactos de rebeldía y desobediencia, y entonces cada generación cortará. Jacob le tocó cortar todo. Por eso es que Dios habla de Jacob y le dio la nación, porque peleó contra sí mismo, tuvo que romper, cortar, desligarse, para que todas sus generaciones fuesen un pueblo santo. Qué bendición que tú y yo tenemos esa bendición por medio de Cristo Jesús, pues hay que valorar. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Todo lo que Dios llama son probados.
Dios nos despoja de nuestro yo, de nuestras voluntades, de lo que más amamos. Dice Jesús, también Jesús nos muestra que nos quita, nos pide todo, hermano. Pues hay gente que dice, yo he dejado todo, pero en su forma, Dios nos mira y dice, no has dejado todo, has dejado tu primer amor. Amén. Por eso Abraham fue probado, porque había dejado su primer amor y dijo, entrégame lo que me está quitando el primer lugar. Sea lo que sea. Amén. Y este pueblo fue preparado para que aprendieran a confiar en Dios. Para que Dios los afinó, dejó lo que no iba. Podó a un pueblo que iba a entrar a una tierra, dejó un general con ellos para que les dijera y les hablara antes de poseer. Y Sharrakatai, él miró, hermanos. Él pidió la promesa. Pero tú y yo, hermanos, somos conquistadores desde que entró a poseer la tierra de Canaán, hoy Israel. Tú y yo somos poseedores de bendiciones. Y cada bendición tenemos que conquistarla a que Dios pone nada. Porque esa es la fe. Y cada uno que Dios llama, Dios lo prepara. Pero sabemos que Dios cumple su promesa. Y el propósito del desierto es, y dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Maná es la palabra. Cuando un momento me sacó el Señor, me hizo ver, porque yo había sido amada desde el vientre. A los 2 años le veía. Y Sharrakatai. A los 10 años había leído el Antiguo Testamento, no sabía pasar al Nuevo. Pero él me instruyó completamente en el Antiguo Testamento a los 10 años. Nadie sabía, pero yo me leía la Biblia. Y entonces, a los 17 me dio el Salmo 18. Y me iba dando, pero no entendía. Hasta que un día entendí y vi dónde estaba. Porque un día caminaba con él, pero yo me salí del camino. Y por eso Dios, hermano, cuando Dios endereza nuestros pasos, y cuando un día David también vio que la persecución en su camino, cuando estuvo con todo en el reino, conoció el carácter de muchas personas, Dios lo podó, lo hizo caminar, lo hizo andar, porque para poseer lo que Dios iba a hacer con él, tenía que ser probado. No hay un hombre de fe, no hay un hombre llamado y ungido a Dios que no le dé la gloria a Dios, porque el tiempo es de poseer. Porque lo que Dios dijo de ti, de mí, estamos tomando posesión en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Y a veces conocía y hacía que amaba a Dios, pero hermano, tenía otros intereses. Por eso dijo, conmigo lo hizo, les habló de él. Todo esto que está aquí contenido del Éxodo y Sharrakatai, los libros que escribió Moisés, es para enseñarnos a ti al Dios poderoso, al Dios que nos llamó su tesoro, al Dios que nos montó sobre él y voló y nos hizo volar desde las alturas. Tú nos enseñó a conocer nuestro reino. El desierto nos enseña a conocer nuestro reino. Comenzaron a hablar con Dios, comenzaron a conocer al Padre, así como el Señor me ha instruido en este camino. Entonces dice, y te sustentó con maná y comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, los que claman. Y Sharra, porque los que pasaron fueron los jóvenes. Los únicos 2 que pasaron porque mostraron la integridad y lealtad a Dios. Y Shiraka, Josué y Caleb. Amén. Y dice, y entonces, para hacerte saber a ti y a mí y a todos los que buscan el Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de su boca, de la boca de Jehová vivirá el hombre. Su palabra vale más que el oro, que la plata. ¿Qué estás pensando tú en lo que tú vas a hacer con tu fuerza? Dice, como se lo dijo Jesús, el diablo le dijo, toma este pan, esa piedra y conviértela en pan y acaba, detente. Pero él te enfocó en su misión. Ya estaba, cuando estaba en la puerta, el enemigo le ofreció de todo. Pero dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale a la boca de Jehová, vivirá el hombre de su palabra. Él tenía una misión y había salido a la boca de Jehová. Ir a rescatar a la tierra de Zabulón y Neftalí que estaba en oscuridad, para sacarnos, luego hacer
prosperar su palabra y hasta hoy tú y yo estamos comiendo de ella. Amén. Y entonces, hermano, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre, así Jehová, tu Dios te castiga. El mundo enseguece, pregúntale a Bartimeo, ¿tú qué quieres que te haga, Bartimeo? Le tocó volver al camino. Caminó aún en su ceguera, soltó el manto que tenía, que lo había sacado de su prosperidad. El de Roma. Pero ¿sabe qué hizo? Buscó a Jesús, clamó. Por eso, hermanos, tenemos que honrar a esos hombres que son firmes ante Dios, que buscan su presencia, que no matan con su boca, sino que bendicen con su boca. Porque ese hombre no mira tu andar con la los son puestos en Cristo. Y sabe que hay gente que está en el camino para hacer piedra, pero no sabe lo que hace. Por eso tenemos que estudiar la Biblia. Porque el corazón nuestro tiene que ser guardado y puesto en el propósito y la misión. Amén. Escrito está aquí que no solo es para vivir a la vida. Amén. Hay gente, el mundo te enseña a vivir por las llenuras tuyas, tus vanidades. Al final sabemos lo del futuro. Pero solo un romance con Dios puede cambiar nuestra historia. Amén. Entonces dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Qué dice Eclesiastés al final 12? Al final del libro dice, teme a Jehová. Amén. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes. Todas las fuentes de las aguas le fueron entregadas. Y entonces también los frutos, porque los árboles, cuando tu desierto es regado, entonces comienza a reverdecer y a fructificarse. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos y de aceite de miel. Toda la riqueza de la tierra también. Tierra en la cual no comerás paz, con escasez se fue la escasez y vino la abundancia. ¿Por qué? Porque la lluvia de Dios regó su tierra. Amén. Ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Aún debajo de la tierra estaban las riquezas. Cuando Dios te bendice, te da las bendiciones de arriba de la tierra y debajo de la tierra. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vos decía, bendito sea Jehová el Señor. Por eso vos bendecía, porque cuando tú bendices dentro de tu tierra, tu boca es un reflejo de tu relación con Dios. Tu forma de hablar es un reflejo de tu relación con Dios. Amén. Pero hay algo, una cláusula que dice, y ahí es donde yo quiero llevarte. Y ahí es donde quiero que Dios me llevó. Amén. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente. Acuérdate que todo eso es de Dios. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Acuérdate que la riqueza. ¿Sabes por qué Dios te da la advertencia? Porque cuando Dios no responde, y yo conozco mucha gente que Dios le ha respondido, a mí, mira, después que Dios le responde, se cierran puertas y comienzan a hacer ellos. Y comienzan a hacer las cosas con sus fuerzas. Yo he visto, hermano, son enseñanzas para mí. Enseñanzas para mí para que yo no haga eso. Para que yo todos los días reconozca su nombre y habite en su presencia. Porque dice el Señor, y se enorgullezca tu corazón. Acuérdate que cuando la gente Dios le da, y Dios hace un pacto con esa persona, pero esa persona no cumple, es que su corazón se vuelve orgulloso. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Mira cómo del lugar donde Dios lo sacó. Por eso dice, acuérdate de lo de barro donde Dios te sacó, del lugar donde Dios te sacó. Que te hizo caminar por un desierto, hermano, esto a mí me pareció terrible. De que ellos no veían, pero Dios sí les mostró por dónde pasar. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, de donde no había agua, y Él te sacó de la roca del Pedregal. Quiere decir que el agua de Dios fluyó como hoy fluye en Cristo Jesús. Quiere decir que ahí estaba Cristo. Ahí estaba la luz de Cristo guiándolo.
y que sacó agua de la roca de la peña de Oreb. Amén. Pero también dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Tú y yo sabemos de dónde Dios nos sacó. ¿Por qué? Porque Dios, para darnos diadema y corona, para ser desposada y ser el deleite de Dios, tenemos que ser limpios. Por eso la santidad nos conviene, como dice el Salmo 93. Porque tú y yo estamos ante la presencia de su majestad, su alteza real, Jehová de los ejércitos y Jehová reina, Rakataba y Sharaba. Que te sustentó con maná en el desierto, con comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. No importa el proceso que Dios te pasó, por el que no se quejó, Caleb y el otro, y los niñitos pasaron, porque a la postre Dios les hizo bien. Que no te olvides tú y yo, y que todo lo que Dios nos da es como el poder de hacer, las riquezas es de Él. Por eso, hermanos, acuérdate de Jehová tu Dios. Amén. Entonces muchas veces Dios da nombre, otras veces la del mundo, y el hombre le dice, no, soy yo con mis fuerzas, soy inteligente, que tengo, que esta ideología, que esto, aquello, que el pensamiento. Todo Dios lo sabe, hermano, todo está escrito. Entonces cuando ve a alguien me habla tantas cosas, yo digo, tú sabes lo que es desagradar a Dios, mi hermano. Cuando tú desagradas a Dios, en la santidad, Dios te bonita. Cuida de estar al lado de Dios y que Dios te bonita. Amén. Y Rakataba y Sharaba, porque Dios conoce el corazón. Amén. Entonces dice, para la apóstol, o sea, que todo el proceso es para hacerte bien, pues no podemos quejarnos. Todos los que se quedaron fueron los que se quejaron, pero los que pasaron fueron los que Dios afinó como el oro y la plata para darle de su bien, de su misericordia, para darle la tierra, la bendición. No se le va a dar a alguien que se queja, que no bendice, que solo está mirando, que está en competencia, que está haciendo, tratando de trabajar. Dice el Señor Jesús, si yo te saqué de Moisés, pero no te conozco. Que nos conozca el cielo. Porque estamos llamados para importar, pero hay que tener un corazón sano, limpio. Ponerle guarda a tus ojos, a tu nariz, a tu boca, a tus oídos. Y que el Señor siga el camino de Dios siempre, para que no te desvíes del propósito. Amén. Y dice aquí, y dígase en tu corazón, versículo 17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Yo he escuchado a mucha gente, yo. Una vez yo lo hice. Aunque yo honraba, pero pensaba que no sabía que lo que Dios por mí era para Él, no era para otros. Amén. Con el propósito de Dios. Pero Él dice que hay una palabra en el versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de que confirmar su pacto que juró con tus padres como este día. Como este día quiere decir, como con ustedes. Dios es Dios de pactos. Cada paso de fe, pacto. Cada paso de fe, jurando. Cada paso de fe vas ampliándola. Cada paso de fe se va multiplicando y fructificando. Cada paso de fe vas viendo a un Dios sin límite. Vas conociendo al reino que tú perteneces, que tiene el poder de hacer todo con su palabra. Y esa palabra es la que nos da vida, esa palabra es la que nos sustenta. Y ¿sabes una cosa? No se olvide ese maná que nos sustentó su palabra, con su palabra sustentó. Hay algo que me gustó que más tarde les voy a decir. Amén. Y dice, entonces, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos con D minúscula, y de sirvieres a ellos te inclinares, no te puedes inclinar a otra cosa, solo a Jesús. Aquí está, te lo mucho clarito. Y de sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Cuando Dios te bendice, cuando conoces a Dios, es mejor no haberlo conocido. Cosa terrible es caer en manos de Dios después de haberlo conocido. Porque faltaste a una palabra. Cuando Dios te da una palabra y tú dices amén, ay, agárrate. Porque está diciendo, voy a hacer lo que tú dices. Por eso, cuando Dios nos da el arrepentimiento en nuestro corazón, por eso tenemos que aceptar que no ser como Faraón, sino que, Señor, yo he pecado contra el cielo y la tierra,
contra ti, Padre mío, he pecado. Y entonces el Señor es perdonador. Pero hay gente que no. Pero hoy oramos para que cuando esta palabra es para cuando ya Dios nos dé, esto está aquí para ti, para mí. No es para allá, es para acá. Primero. Amén. Entonces dice, como las naciones que Jehová destruyó delante de vosotros, así precedéis por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová, vuestro Dios. Que nos bendiga Dios, dice el hombre. Porque la tierra dará su fruto. Cuando Dios te bendice, hermano, lo hace de tal forma que te desposa, hermano. Es hermoso leer la Biblia, es hermoso leer la palabra, es hermoso leer los salmos, es hermoso leer Apocalipsis, es hermoso leer los Hechos, es hermoso leer el Génesis, pero sobre todo es leer a Dios en nosotros, que nos lean en nosotros, que vean, nos lean a Cristo en nosotros. Amén. Amén. Porque hay una cosa que me llamó la atención, estaba en el aeropuerto y venía, y Dios después que hizo todo, me dio las respuestas, me dio puertas, hizo lo que hizo, quitó el testimonio. Eso quiere decir una advertencia, te voy a dar todo, pero no te olvides de Dios. Amén. Entonces el Señor, oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a poseer, tú vas a pasar hoy, eso es en el aeropuerto, el día 9. Tú vas a pasar hoy el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú y yo. Por eso es que la gente tiene que tener cuidado, porque el poder es de Dios. Amén. Y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, hermano. Yo leía esto, los ojos más se me pegan. Ciudades amuralladas hasta el cielo. Imagínate cómo en las murallas. Hay murallas que tú ves, pero hay murallas hasta el segundo cielo, donde se pelean las batallas más grandes y que hay ángeles peleando por ti, por mí, para darte una respuesta, y tú simplemente recibes la bendición y te vas. ¿Tú sabes lo que es eso para Dios? Tú sabes que Dios envía a pelear como dijo en Daniel 10. Estás cansado, pero el día que dispusiste tu corazón hay una respuesta. Llegó 21 días tarde porque hay una batalla y la guerra. Hay murallas, no las que tú ves, las visibles, pero las invisibles. De esta te estaba hablando Dios, que solo Dios puede derribar. A un pueblo grande y alto. ¿Por qué? Porque lo que está en el mundo va a pelear para que la obra de Dios no se cumpla en ti ni en mí. Un pueblo grande y alto, y comenzó el Señor diciéndole cómo era lo que le esperaba. Pero ellos habían venido venciendo. Ellos vieron caer Faraón, vieron abrir mares. O sea, darse cuenta que no hace nada, que no es con ejército, ni con caballos, ni con fuerza, es con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Hoy eso no va a ver, comienza la plomada, porque aunque te veas pequeño, solo va a ver. Es con el Espíritu Santo. Amén. Y entonces dice el versículo 3 del capítulo 9. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, entiende. Pues hoy, eso viene en el aeropuerto. El 9. Que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, hermano. Tú, mira eso. Como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Jehová podía hacerlo, pero qué botón. Él te quiere incluir en esa batalla. Él te quiere incluir para hacerte sentir y mostrar su grandeza por medio de ti. No eres tú, es Él. Pero Él nos incluye en esa pelea. ¿Sabes para qué? Para decirle y decir a los demás pueblos que somos cabeza de una nación santa. Que estamos parados en la piedra preciosa en Cristo Jesús. Y que esa piedra que nos da de su agua y fluye su agua, la mano de Dios pelea por nosotros. Amén. Entonces dice, como Jehová, y los echarás y destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. O sea, lo vas a echar. ¿Cómo Jehová lo ha dicho? ¿Quién lo va a hacer? El Señor. ¿Cómo lo van a hacer? Tú vas a pelear, sí. Lanza palabra, lanza palabra, lanza palabra. Habla de Cristo, habla de la iglesia de Cristo, habla del propósito del reino. Tú y yo en Cristo Jesús, esto es lo que estoy diciendo, porque cuando Dios nos llama, Cristo preparó un reino, le dio una tierra a cada uno. Tú y yo estamos llamados a impactar a la tierra donde Dios nos va a estar enviando.
Pero tú y yo tenemos que estar predicando, hablando de nuestro reino, de nuestra bandera, de nuestro Padre, de nuestro hermano, del Espíritu Santo, de nuestra brújula. Y Sharrakatai, Virakatai, porque Cristo viene pronto. Amén. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Dios te entregó esas naciones, Dios entregó esas naciones porque había impiedad, habían desbordado la copa de la ira de Dios y entonces no importaba gigante, no importaba lo que había ahí, pero ellos trabajaron con toda su soberbia y toda su grandeza para el reino de Dios, porque Dios los despojó, porque habían pasado, dice que llegaba la maldad de los muros, por eso que dice Dios lo derriba. No tienes que hacer nada, Josué, toca trompeta, toca shofar, toca alabanza. Si están locos, sí, pero comienza a derribar alabando. Josué no hizo sino obedecer y el pueblo obedeció. Venían afinaditos, vieron lo que Dios hizo allá. Amén. No se acordaban sino en la bendición, mirando puesto. Esos jóvenes tenían la mirada puesta en la misión, conquistar, que Dios haría todo. La obediencia en Dios. Amén. Y seguir a su líder. Amén. Y dice, no por tu justicia, ni por rectitud de tu corazón. Dios no lo hizo. Esa gracia en Cristo Jesús no era porque éramos buenos ni lo merecíamos. Es una gracia inmerecida. Ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. O sea, Dios escogió un pueblo diferente, pequeñito, Isaías 60, 22, pequeñito para el mundo. Era no de reunir ante Dios para mostrar su gloria. Dios escoge pequeño, lo que no está en la agenda del mundo, lo que no está en la presencia del hombre, lo que el hombre menos piensa. ¿Por qué? Porque cuando se oprobia a Dios, cuando la tierra está tan contaminada, Dios busca un pequeño. Busca un pequeño, ahí está. David fue un pequeño. Jesucristo fue un pequeño. El hombre no sabe la grandeza de Dios. Con sus ojos no, hasta que ve. Usted se da cuenta de la grandeza del reino que pertenecemos. Amén. Entonces dice, si no por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres. ¿Cuál te quiere decir? Tus padres, nuestros padres de la fe. Tú y yo somos paternidad, nuestra paternidad viene del Padre nuestro, por medio de Jesús. Pero las promesas las pelearon hombres de fe, hombres patriarcas de la fe y matriarcas. Personas que dijeron, cambio la historia, recibo la obediencia en Dios, decido creer y cambia, Señor, mi vida. Pero aquí dice, ¿por qué Dios entregó? Por hombres de fe. Hombres de fe, hombres firmes, hombres íntegros, que a su descendencia pelearon la batalla de la fe y pasaron eso a sus generaciones. 1000 generaciones. Hoy sujetó mis generaciones en el nombre de Jesús. Mi familia, mi descendencia y generaciones, porque tengo la mente de Cristo y yo sirvo a un solo reino. Soy parte de un ejército universal, celestial, donde el soberano y único sabio Dios nos comanda y Cristo lidera este reino. En el nombre de Jesús Nazareno y el Espíritu Santo de Dios, que hace visible lo invisible, dice, la sombra se posó, que es decir, que hizo visible la voluntad de Dios. El Espíritu Santo. Amén. Y dice, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Tú y yo tenemos paternidad universal, pero tenemos paternidad de hombres fieles. Tú y yo tenemos paternidad. Tú y yo tenemos padres, hombres de fe, hombres verdaderos, hombres que no buscaban sino mostrar el reino. Dios se los dijo aquí, ellos me fueron fieles. Ellos ante mis ojos me agradaron. Ay, Shabbat, que aunque eran pequeños, no miraron que eran pequeños, me miraron a mí. Por eso he puesto los ojos en mi Señor Jesús.
Amén. Dice, porque de dónde viene misericordia. Salmo 121. Amén. No fue por nosotros, ni por nuestra justicia, ni nuestra rectitud de nuestro corazón, que entramos a poseer lo que es la bendición de Dios, sino por la impiedad de esa nación. ¿Qué va a hacer el Señor en este tiempo? Ha sido tanto la copa de la ira que han llenado, que el Señor lo arrojará a los pies de su pueblo. Amén. Al pueblo de su vida. Porque ha sido venido. Porque Dios trae un tiempo para confirmar su palabra. ¿Qué juró? Palabra jurada, que es la palabra de esta iglesia. A tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Hoy la invitación es esta. Yo te invito como Rahab, antes de que esos muros que llegaban hasta el cielo fueran derribados, Dios sacó a una familia. Esa persona llamada Rahab. Dios no va a mirar tu pasado. Dios va a mirar tu decisión de cambiar, tu decisión de transformar tu vida. Dios va a mirar. Es que tú has decidido seguir a Cristo. Por eso yo tengo que predicar. Hombres entraron, penetraron el muro, miraron las circunstancias como estaban, el terreno, el territorio. ¿Y sabes qué hizo el Señor? El Señor, ellos, una mujer había ahí. Dios siempre tendrá a alguien para recibirte a ti, para que puedas llevar la palabra. Una casa abierta necesitaban. Y estaba la de Rahab, la Rahab llamada la ramera. Amén. Hay gente que te dará un nombre, te verá pequeño, pero Dios no mira personas, Dios mira propósito. Por eso yo tengo que pensar que este corazón tiene que volverse sensibles al propósito de Dios. Y esa fue la educación del desierto. Amén. Y Rahab abrió, pero pidió no solo para ella, sino salva a mi familia. Bueno, algo, pon tu cordón grana, declara tu fe. Y esa es la invitación que yo te hago, que declares tu fe. Amén. Porque Cristo pagó un precio y una salvación tan grande como nunca jamás lo. Ya no volverá a hacerlo, porque ya hizo todo, solamente estamos esperando su retorno. Porque esa fue una salvación y es una salvación grande. Amén. No descuidemos esa salvación tan grande. Hoy el Señor te invita a recibir al Señor Jesús. Hoy la invitación que se has hallado inscrito en el libro de la vida, que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios Padre nuestro y que su bondad nos llamó. Y en Cristo Jesús, el que cree en Cristo Jesús será salvo, él y toda su casa, no importando cómo vean las circunstancias. Todos los testimonios, si te das cuenta, Rahab fue lo primero que sacó, la prostituta, la mujer que era marcada como ramera de la ciudad. Mira, sacó un cautivo de la cautividad. Lo primero que hizo el pueblo de Dios fue sacar un cautivo y lo volvió princesa, porque Rahab se casó con un príncipe del pueblo de Dios. Y de ahí puedes encontrar en el libro de Mateo, que es parte de ese linaje. ¿Estás entendiendo? Hoy el llamado al arrepentimiento es el siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy yo te invito a tomar una decisión de fruto digno de arrepentimiento. Hoy esta palabra yo espero que sepas que no son tus fuerzas ni soy. El único gran yo soy que conozco es el que me dio. Yahweh, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el Elohim, Jehová Elohim, Dios Santísimo, Dios omnipotente, el potente Jehová Gibor. Ese es mi Padre, Padre eterno, Príncipe de paz, Cristo de la gloria. Hoy nuestro destino es eso. Eso es lo que tú y yo merecemos cuando estamos en el reino de Dios, la paz y la verdad del Señor. Amén. Hoy yo te invito a que recibas al Señor Jesús y se haya dado inscrito en el libro de la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, inscrito a tu casa. De toda la prédica que te he hablado es creer en Cristo Jesús. Esos jóvenes, ese Canaán y toda esa salvación que hubo, cuando tú pasas y cruzas el Jordán, cuando tu corazón llega a ser circuncidado, se derriban los muros, porque entra una nueva canción, un cántico nuevo en tu boca, y comienzas a conocer al Padre, de donde ellos tuvieron que seguir pasos de fe. Ese pueblo que tú hablabas y hacemos historia fueron pasos de fe, pero ahora en Cristo Jesús tenemos que dar pasos de fe. Amén. Hoy dice la palabra, como dice Hebreos 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar
vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolo aún. Amén. Pero hay una palabra que dice que por la fe y la paciencia, dice, heredan las promesas. Porque cuando Dios, versículo 13, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y quiero hablarte algo. No es sentarse. La primera guerra universal que hubo en la época de Abraham fue con el Medio Oriente, con 5 naciones. Y Abraham fue con Dios, de la mano de Dios, y con los de su casa, ungidos de su casa. Y peleó una guerra universal. Y ganó. Pero en el camino levantó su mano a Dios. Por eso, no quiere decir que él se sentó a decir, ay Dios, él peleó la batalla de la fe. Isaac tuvo en Génesis 26, 14, en Génesis 14, en Génesis 16, 26, disculpa, también tuvo sus batallas Isaac. Y Jacob, a partir del capítulo 28 que recibió su bendición, hizo un pacto Dios con él y él hizo un voto. Fue enviado, pero cuando regresó, peleó también. O sea, tú y yo no podemos decir que soy amado de Dios. Cuando eres amado de Dios, el enemigo va a tratar de derribar tu fe, pero tú te vas a levantar como Job. Mi victoria tengo asida y no la hacía de Dios. Ese es tu diadema y tu corona, tu fe. Para el que cree en Dios nada es imposible. Amén. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, 25 años. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. No importa, el Señor te dice que unos pasaron 40, otros 25 años, otros un tiempo. Pero en el tiempo que Dios, que es perfecto, Él cumple su palabra. En el tiempo que tú y yo alcanzamos esa madurez espiritual, entonces Dios nos ve preparados para hacer su obra. Pablo también fue preparado. Todos somos preparados cuando Dios comienza y ve en nosotros que le hemos entregado nuestro todo. Entonces comenzamos a ver las promesas de Dios y su maravillas. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Mira cómo dice como algo. Por lo cual, o sea, dice, bueno, vamos a ellos les gusta jurar, vamos a hacerlo. No hay más grande que yo, voy a jurar por mí mismo. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. La inmutabilidad, esa palabra es firme. Por eso, esa es la palabra que me sustenta esta iglesia, que sustenta este ministerio, porque Él me dijo algo. Y el reto de Él, como sierva de Dios, porque Él es Dios de retos, es cumplir. Porque yo he creído y he confiado en su palabra. Amén. Cuando David corrió la línea, retó y Sharrakata y derribó gigantes. Harrakata, porque la mano que iba con él era la mano fuerte de Jehová de los ejércitos, su diestra poderosa. No fue David que peleó, él corrió en la palabra y se puso en la línea. ¿Sabes por qué? Porque no era él que le iba a hacer a Dios. Es que él corría con las manos abiertas, con los ojos abiertos. Amén. Dice, porque por dos cosas inmutables, nuevamente habla de la inmutabilidad de Dios, de su palabra. No cambia. En las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para asirnos de la firme esperanza puesta delante de nosotros. Es Cristo. Esa es nuestra esperanza. Por eso esta iglesia, este altar tiene dueño. No soy yo. Es Cristo. Es el reino al que sirve. Mi Padre, qué honra. Qué invitación. Lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él pasó, y si Él pasó, nosotros pasamos y creemos. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nosotros estamos bajo este sacerdocio. Es sacerdocio de justicia, es sacerdocio de paz. Así que somos pregoneros de esperanza. Esta es la palabra de la iglesia, Hebreos 6, que dice, que habla 17 al 20, que Jesucristo es el ancla de nuestra alma, de nuestra fe.
Así que la iglesia de Jesucristo del Arca, con tu pastor y profeta Liliana Lisa Salamanca, te está diciendo, amén. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos 6, versículo 15. Hoy yo le doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas. Te damos gracias, Señor, y en acción de gracias. Porque, Señor, Salmo 138, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. Porque tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me fortaleciste y me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Así que esta palabra es para hablarte de que todo lo que este tiempo trae y lo que Dios nos da no es para gloria nuestra, sino por la gracia, por nuestro Señor Jesucristo. Este es un tiempo de gracia, la puerta está abierta y la invitación es que siga a Jesús. Pedro tuvo todo, pero su todo se volvió Cristo. Y la pregunta que nos hace el Señor es, ¿tú me amas? ¿Tú amas a Jesús? Esa es la pregunta que nos hace Jesús. ¿Tú me amas? Cuando le pregunta a Pedro, en el capítulo 21 de Juan, es que le estaba diciendo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo que le vas a predicar como a ti mismo. Así como te he llenado en tu corazón y te has sujetado a la obediencia, lleva a muchos a la obediencia, a hacer frutos de arrepentimiento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te protege. Nadie puede tener la obra de Dios, porque somos diadema y corona en la mano de Dios. El Señor reina, Salmo 93, Dios reina, está vestido de su majestad. Así que hoy, la palabra que el Señor me regala es esa, que nada puede tener la obra de Dios, porque estamos llamados para impactar, destinados para eso, para hablar del reino nuestro. Así como otros hablan de sus cosas, pero tenemos una sola cosa que hacer. Amén. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmo 93, versículo 5. Llamado para impactar, es la palabra de hoy. Así que hoy, acuérdate del Señor de tu sierva, para bien. Amén. Acuérdate, Señor, de tu sierva, para bien. Llamados para impactar. Nadie puede detener al poderoso. Y terminamos con esta alabanza. Que mi hija en Colombia es la que coloca las alabanzas. Le doy gracias al Señor porque estamos llamados a eso. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Estamos llamados a impactar. Porque la tierra de la tiniebla se llevó. Sí, Señor, a eso estamos llamados. He llenado de su amor, he librado del terror, camino a tierra de bendición. Dios te bendiga y te De la que fluye leche y miel.